La ciudad despertaba bajo un cielo gris y húmedo. En los suburbios, las casas desgastadas resistían con dignidad, mientras el olor a pan barato y café se mezclaba con el humo de los autos. Niños corrían hacia la escuela, vendedores gritaban en las esquinas, y la vida seguía un ritmo de supervivencia. En medio de ese mundo caminaba Lucía Ramírez, con los ojos llenos de cansancio, pero también de sueños. Lucía trabajaba en lo que encontraba para sostener a su madre enferma y a su hermano pequeño. Su hogar era humilde, con paredes descascaradas y una cortina improvisada, pero lleno de amor silencioso. Cada día era una batalla contra el tiempo y la escasez. Aunque ella no perdía la esperanza, soñaba con estudiar, con ofrecer a los suyos algo mejor que la rutina de la necesidad. Al otro extremo de la ciudad, el lujo brillaba en avenidas impecables. En una mansión rodeada de jardines perfectos, Alejandro Santillán observaba el amanecer desde un balcón de mármol. Heredero de un imperio millonario, parecía tenerlo todo: riqueza, poder y un apellido respetado. Pero en sus ojos grises se escondía un vacío que ni el dinero podía llenar. Ese día, el destino había decidido cruzar los caminos de Lucía y Alejandro. Dos mundos opuestos, dos realidades irreconciliables, estaban a punto de chocar. Ella no lo sabía, pero pronto enfrentaría la mirada fría del joven millonario. Y él, sin preverlo, encontraría en una muchacha de los suburbios algo que nunca había sentido: un latido verdadero. Lucía había conseguido un pequeño trabajo temporal como ayudante en una cafetería del centro. Era un empleo modesto, mal pagado, pero significaba un respiro para las cuentas de la casa y una esperanza de comprar los medicamentos de su madre. Con el delantal puesto y el cabello recogido de manera sencilla, se movía con rapidez entre las mesas, siempre con una sonrisa tímida, aunque el cansancio la consumiera por dentro. El café estaba ubicado en una de las avenidas más elegantes de la ciudad, rodeado de boutiques exclusivas y oficinas de altos ejecutivos. Lucía se sentía fuera de lugar en aquel ambiente, como una sombra humilde en medio del brillo ajeno. Sin embargo, tenía claro que debía aguantar, porque cada moneda ganada era un paso más hacia la supervivencia. Mientras limpiaba una mesa, no podía imaginar lo que estaba a punto de suceder. Ese mismo día, Alejandro Santillán se vio obligado a acompañar a su padre a una reunión de negocios en uno de los rascacielos cercanos. Aburrido de las formalidades, decidió salir a caminar solo por la avenida. Su presencia llamaba la atención. Alto, impecablemente vestido con un traje a medida y con la frialdad de alguien acostumbrado a ser obedecido. Las miradas lo seguían y él, indiferente, parecía caminar en un mundo aparte. El destino lo condujo justo frente a la cafetería donde trabajaba Lucía. Alejandro, en busca de un café rápido, entró sin reparar demasiado en el lugar. Al abrir la puerta, el sonido de la campanilla resonó en el pequeño local, y Lucía levantó la mirada. En ese instante, sus mundos se cruzaron por primera vez. Ella sintió un escalofrío extraño, mientras él apenas la observó con la distancia de quien no espera nada de nadie. Lucía se acercó con educación para tomar el pedido, pero Alejandro no levantó la vista de su teléfono móvil. Su tono fue seco, casi arrogante, al pedir un expreso. Ella, acostumbrada a la indiferencia, trató de mantener la calma, aunque por dentro sintió la punzada de la humillación. Era un cliente más, se dijo, un hombre acostumbrado a despreciar sin darse cuenta. Sin embargo, algo en esa primera impresión le dolió más de lo habitual. Mientras preparaba el café, escuchaba a dos compañeras murmurar a sus espaldas sobre el joven millonario. Decían que era el heredero de los Santillán, una de las familias más ricas e influyentes del país. Lucía tragó saliva, sorprendida.
Ese hombre tan distante pertenecía a un universo completamente inaccesible para alguien como ella. Y sin embargo, ahí estaba, sentado en una mesa de la cafetería, esperando con impaciencia. Al llevarle la taza, un accidente inesperado marcó el momento. Una de las bandejas mal apoyadas se tambaleó, y parte del café se derramó sobre el costoso traje de Alejandro. El silencio se hizo en el local, y el rostro de Lucía se tornó pálido. Alejandro se levantó de golpe, con los ojos encendidos por la furia, mientras el murmullo de los clientes llenaba el ambiente. ¿Acaso no sabes hacer tu trabajo?, soltó con un tono gélido, mientras se sacudía la mancha en la chaqueta. Lucía, temblando, apenas pudo balbucear una disculpa. Sus manos buscaban un paño para limpiarle, pero él la apartó con un gesto brusco. Los clientes observaban, algunos con curiosidad morbosa, otros con compasión hacia la muchacha. Era la clase de humillación pública que Lucía había temido toda su vida. La encargada del local corrió a disculparse con Alejandro, ofreciendo pagar la limpieza del traje. Él aceptó con desdén, pero no sin antes lanzar una última mirada fría a Lucía, como si quisiera recordarle lo insignificante que era a sus ojos. Ella sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Apenas pudo contener las lágrimas, porque sabía que perdería ese trabajo. Efectivamente, horas después, fue llamada a la oficina del gerente. A pesar de sus súplicas y de explicar que había sido un accidente, la decisión estaba tomada. Estaba despedida. Con el corazón encogido, salió de la cafetería, abrazando su bolso gastado contra el pecho. Caminó por las calles iluminadas de lujo, sintiéndose más pequeña que nunca, hasta llegar a su barrio. Esa noche, Lucía lloró en silencio junto a su madre enferma, ocultando su tristeza para no preocuparla. Se repetía a sí misma que encontraría otra manera de seguir adelante, aunque en su interior la sensación de injusticia ardía con fuerza. No era justo que su vida siempre dependiera de los errores mínimos, mientras otros, como Alejandro, podían destrozar a alguien con una sola mirada. Por su parte, Alejandro regresó a su mansión sin dar mayor importancia al incidente. Para él, había sido apenas un tropiezo en un día rutinario. Sin embargo, algo extraño permanecía en su memoria: los ojos de Lucía. En ellos había visto un dolor genuino, una vulnerabilidad que lo había incomodado más de lo que quería admitir. No entendía por qué, pero esa imagen se repetía en su mente una y otra vez. Esa noche, mientras cenaba en un comedor iluminado por lámparas de cristal, Alejandro intentó distraerse con conversaciones frívolas. Sin embargo, su mente volvía a la escena de la cafetería. Había algo en esa joven que lo perturbaba, como si, por un instante, su mundo perfecto hubiera mostrado una grieta invisible. Se sirvió una copa de vino, intentando ahogar el recuerdo, pero el silencio lo acompañó hasta la madrugada. Lucía, por otro lado, no durmió. En su interior crecía una mezcla de vergüenza y rabia. La figura altiva del joven millonario se había grabado en su memoria como un recordatorio cruel de la desigualdad que marcaba su vida. Y aunque no lo sabía, esa herida sería también la chispa de un destino inesperado, porque tarde o temprano sus caminos volverían a cruzarse y ninguno de los dos saldría ileso. Los días pasaron con lentitud para Lucía, que intentaba encontrar un nuevo empleo mientras cargaba con la humillación reciente. Cada vez que pasaba frente a la avenida de lujo, su pecho se oprimía con el recuerdo de Alejandro. No obstante, la necesidad la obligaba a seguir buscando sin descanso, golpeando puertas que casi siempre se cerraban en su cara. Su madre le recordaba con ternura que no debía rendirse, y eso le daba fuerzas para continuar. El destino, sin embargo, parecía empeñado en unir nuevamente sus caminos. Una mañana, Lucía recibió la noticia de que una agencia de empleo necesitaba personal de servicio para una gran mansión.
Sin pensarlo demasiado, acudió a la dirección indicada. Su corazón dio un vuelco cuando descubrió que se trataba de la residencia de los Santillán. Dudó en la entrada, sintiéndose fuera de lugar, pero la necesidad pudo más que el orgullo. La encargada de personal la observó con desconfianza, revisando su currículum casi vacío. Aún así, decidió darle una oportunidad, pues necesitaban con urgencia a alguien que ayudara en la limpieza y organización de eventos. Lucía aceptó el puesto con humildad, prometiéndose a sí misma que evitaría a toda costa al joven millonario que había destrozado su dignidad días atrás. No podía arriesgarse a perder otro empleo. El primer día en la mansión fue un choque de mundos. Lucía caminaba entre mármoles brillantes, escaleras majestuosas y salones llenos de arte, sintiéndose una intrusa en un universo que no le pertenecía. Los demás empleados, algunos amables y otros altivos, la recibieron con indiferencia. En su interior, un nudo de ansiedad crecía, temiendo que en cualquier momento apareciera Alejandro. Y así fue. Alejandro descendió por la escalera principal con la misma elegancia fría que lo caracterizaba. Al verla, su expresión se endureció, sorprendido de encontrarla allí. Durante unos segundos, el silencio se hizo insoportable, hasta que él pasó de largo, ignorándola como si fuera invisible. Lucía sintió una mezcla de alivio y dolor, comprendiendo que para él no era más que una sombra en su mundo perfecto. Con el paso de los días, Lucía demostró ser una trabajadora incansable. Se ganaba el respeto silencioso de algunos empleados por su esfuerzo y dedicación. Sin embargo, cada vez que coincidía con Alejandro, su corazón se aceleraba. Él mantenía la distancia, observándola de reojo en ocasiones, como si algo en ella lo descolocara. Era un juego de miradas fugaces, cargadas de tensión y silencio. Una tarde, mientras organizaban un evento en los jardines, Lucía tropezó con una de las bandejas y estuvo a punto de caer. Alejandro, que pasaba cerca, la sostuvo de improviso. Por un instante, sus ojos se encontraron a centímetros de distancia. El tiempo pareció detenerse y Lucía sintió el calor de su mano firme sujetándola. Él, desconcertado, la soltó de inmediato, fingiendo indiferencia, pero su respiración había cambiado. Esa noche, en su habitación humilde dentro del área de servicio, Lucía no podía dejar de recordar ese momento. Su corazón latía con fuerza, aunque se reprochaba a sí misma por soñar con alguien tan distante. «No debo permitirlo», se decía, pero la imagen de los ojos grises de Alejandro la perseguía. Mientras tanto, él bebía whisky en su despacho, cuestionándose por qué no podía apartar a esa muchacha de su mente. La tensión creció cuando Alejandro la sorprendió defendiendo a un compañero empleado al que un invitado trataba con desprecio. Lucía, con valentía, intervino para frenar la humillación, lo que generó un escándalo entre los presentes. Alejandro, lejos de reprenderla, se quedó observando con admiración oculta. Esa determinación y dignidad en una mujer sin privilegios despertaba en él un respeto que jamás había sentido. Los rumores dentro de la mansión comenzaron a crecer. Algunos empleados murmuraban que Alejandro observaba demasiado a la nueva sirvienta y las miradas envidiosas se multiplicaban. Lucía se convirtió en blanco de comentarios hirientes, pero decidió resistir en silencio. Sabía que cualquier error podía costarle no solo el empleo, sino también el sustento de su familia. Sin embargo, cada encuentro accidental con Alejandro encendía una chispa imposible de apagar. Un día de tormenta, mientras revisaba documentos en la biblioteca, Alejandro escuchó un ruido extraño. Al entrar al pasillo lateral, encontró a Lucía intentando cerrar una ventana que se había trabado. El viento la empujaba, mojándola con la lluvia, y en un impulso, él la ayudó a asegurarla.
Al quedar empapados, la cercanía los envolvió en un silencio cargado de tensión. Alejandro la miró con una intensidad que hizo temblar a Lucía, aunque se apartó de inmediato. A partir de esa noche, los sueños de ambos se entrelazaron en secreto. Lucía imaginaba imposibles, mientras Alejandro se preguntaba si había perdido la cordura. Su mundo estaba lleno de compromisos sociales y empresariales, y ella era apenas una trabajadora sin futuro aparente. Pero cuanto más intentaba ignorar sus sentimientos, más fuerte se hacía la atracción. El amor comenzaba a nacer en medio de un abismo insalvable. El verdadero conflicto surgió cuando la familia de Alejandro organizó una cena con empresarios influyentes. Lucía, asignada para atender a los invitados, se movía entre las mesas con discreción. De pronto, escuchó a uno de los socios burlarse cruelmente de su aspecto humilde, sin saber que ella podía oírlo. El comentario la hirió profundamente, y aunque intentó ocultar sus emociones, Alejandro lo notó. Por primera vez, su mirada hacia ella se llenó de rabia contra otros, no contra ella. En un gesto inesperado, Alejandro se levantó y defendió a Lucía ante los invitados, dejando a todos en silencio. Su voz fue firme, casi desafiante, al recordar que el respeto era fundamental en su casa. Lucía lo observó con sorpresa y gratitud, mientras él, en secreto, comprendía que ya no podía negar lo que sentía. Pero esa defensa también generó sospechas en su familia, que comenzó a vigilar cada movimiento. Doña Elena, la madre de Alejandro, no tardó en confrontarlo. Con frialdad aristocrática le advirtió que no debía poner en riesgo el honor de los Santillán por una simple empleada. Alejandro, dividido entre la obediencia y su corazón, se refugió en el silencio. Lucía, al enterarse de los rumores, pensó en renunciar, convencida de que su presencia solo traería problemas. Pero el destino aún guardaba pruebas más duras para ambos. Una noche, mientras regresaba a su barrio, Lucía fue sorprendida por un grupo de hombres que intentaron robarle lo poco que llevaba. El miedo la paralizó, pero antes de que algo peor ocurriera, un auto de lujo se detuvo bruscamente. Era Alejandro, que la había seguido preocupado tras la cena. Sin pensarlo, enfrentó a los atacantes, logrando que huyeran. Lucía, temblorosa, cayó en sus brazos, y en ese instante comprendieron que su vínculo ya era inquebrantable. De regreso a la mansión, Alejandro le ofreció ayuda y protección, pero Lucía, con dignidad, rechazó cualquier caridad. Le agradeció con lágrimas, reconociendo su valentía, pero insistió en que no quería ser una carga. Esa firmeza lo desarmó aún más, y por primera vez en años, Alejandro sonrió de manera sincera. Lucía se estremeció al verlo, descubriendo que detrás de su frialdad existía un hombre capaz de sentir profundamente. Los días siguientes estuvieron marcados por momentos de cercanía y rechazo. Alejandro buscaba pretextos para coincidir con ella, mientras Lucía luchaba contra sus propios sentimientos. A veces, una palabra suya la hacía sentir en el cielo, pero un gesto de distancia la devolvía al suelo. Era un vaivén de emociones, una danza peligrosa entre el deseo y la imposibilidad. Y cuanto más lo negaban, más evidente se hacía el lazo que los unía. El vínculo secreto entre Lucía y Alejandro empezó a crecer como una llama oculta. Nadie hablaba de ello abiertamente, pero las miradas eran suficientes para encender sospechas. En los pasillos de la mansión, un roce accidental de manos, una sonrisa contenida o un intercambio de palabras al azar se convertían en momentos cargados de emoción. Ambos luchaban contra lo inevitable, pero el destino parecía empujarlos siempre hacia el mismo punto. Los rumores alcanzaron a los oídos de Camila, una joven de familia adinerada que desde hacía tiempo buscaba casarse con Alejandro. Arrogante y acostumbrada a salirse con la suya, decidió enfrentarse a Lucía.
Una tarde, mientras ella arreglaba flores en el salón, Camila se acercó con voz venenosa para recordarle que jamás podría aspirar a algo más que limpiar la casa. Las palabras dolieron como cuchillas, pero Lucía, con la cabeza erguida, respondió con dignidad. Ese acto de valentía no pasó desapercibido. Alejandro, que había escuchado parte de la conversación desde la puerta, sintió una mezcla de orgullo y ternura por Lucía. Sin embargo, no intervino en ese momento, sabiendo que hacerlo solo empeoraría la situación. Más tarde, al encontrarla en el jardín, le confesó en voz baja que no debía dejarse intimidar. Lucía lo miró sorprendida con el corazón latiendo desbocado y por primera vez él dejó ver una grieta en su armadura de frialdad. El acercamiento se intensificó cuando Alejandro enfermó de manera repentina tras una fuerte jornada de trabajo. Lucía fue asignada para llevarle medicamentos y alimentos ligeros a su habitación. Al verlo vulnerable, sudando y con el semblante cansado, sintió una compasión profunda. Contra todo pronóstico, permaneció a su lado toda la noche, cuidándolo en silencio. Cuando él despertó y la vio dormida en la silla, una sonrisa involuntaria apareció en su rostro. Ese momento marcó un cambio definitivo. Alejandro comenzó a buscar su compañía con más frecuencia, encontrando excusas para cruzar palabras con ella. Lucía intentaba resistirse, pero su corazón ya estaba perdido. Las pequeñas charlas se transformaban en confidencias, y pronto compartieron secretos de su infancia, sueños frustrados y miedos ocultos. Era como si, por primera vez, ambos se permitieran ser simplemente humanos, sin las máscaras del estatus ni la pobreza. No obstante, el mundo exterior no tardó en interponerse. Doña Elena, cada vez más preocupada por los rumores, decidió vigilar personalmente los movimientos de su hijo. Una noche, lo sorprendió conversando con Lucía en los jardines. Su reacción fue inmediata. Despidió a Lucía al día siguiente, alegando que su presencia era una distracción peligrosa. La muchacha, devastada, aceptó en silencio, sabiendo que enfrentarse a esa mujer significaba una batalla perdida. Alejandro estalló de furia al enterarse. Discutió con su madre como nunca antes, reprochándole su frialdad y su obsesión por el apellido. Sin embargo, doña Elena fue tajante. Si insistía en relacionarse con Lucía, perdería el apoyo familiar y gran parte de su herencia. Esa noche, Alejandro comprendió que debía elegir entre el legado que lo había sostenido toda su vida y la mujer que, sin proponérselo, había transformado su corazón. Mientras tanto, Lucía regresaba a su barrio con el alma destrozada. Sus vecinos la recibieron con afecto, pero nada podía calmar el vacío que sentía. La vida volvía a pesarle, y por primera vez en mucho tiempo las lágrimas no cesaban. Su madre, al verla tan abatida, comprendió que había algo más que un simple empleo perdido. Sin hacer preguntas, la abrazó en silencio, recordándole que el amor verdadero siempre encuentra su camino. Los días sin verse se convirtieron en tormento para ambos. Alejandro trataba de enfocarse en los negocios, pero cada reunión le parecía vacía. Lucía, por su parte, intentaba retomar trabajos humildes en el barrio, pero en cada esquina sentía la ausencia de algo que ya era parte de ella. Era una distancia dolorosa, que en lugar de enfriar los sentimientos, los volvía más intensos y desesperados. El destino volvió a intervenir cuando el hermano pequeño de Lucía cayó gravemente enfermo. Desesperada, buscó ayuda médica, pero los recursos eran insuficientes. Alguien en la clínica comentó el caso a un conocido de la familia Santillán, y pronto Alejandro se enteró. Sin dudarlo, acudió a la humilde casa de los Ramírez, llevando médicos y medicinas. Lucía, sorprendida y emocionada, no pudo evitar que las lágrimas recorrieran su rostro al verlo allí, dispuesto a todo por ayudar. El gesto rompió las barreras entre ellos.
Por primera vez, Lucía permitió que Alejandro la abrazara, dejando escapar el dolor y la gratitud contenida. Él le prometió que no volvería a dejarla sola, aunque tuviera que enfrentarse a todo su mundo. Fue un momento de entrega silenciosa, donde los dos comprendieron que lo que sentían ya no podía negarse más. Sin embargo, el futuro aún guardaba pruebas más duras. La noticia de que Alejandro había sido visto en los suburbios con Lucía se filtró a la prensa local. Los titulares sensacionalistas hablaban de la sirvienta que conquistó al heredero, desatando un escándalo en los círculos de la élite. Los socios de su familia lo presionaron para que aclarara la situación y doña Elena, furiosa, le dio un ultimátum. El amor que había nacido en silencio se convirtió en una tormenta pública que amenazaba con destruirlos. Lucía, aterrada por la magnitud del problema, intentó alejarse nuevamente. Le pidió a Alejandro que olvidara todo, que regresara a su mundo sin mirar atrás. Pero él, con voz firme, le aseguró que no pensaba rendirse. La besó por primera vez bajo la lluvia de la calle estrecha donde ella vivía, un beso apasionado y desesperado que selló un compromiso imposible de romper. Fue un instante eterno, grabado en la memoria de ambos. Esa decisión los llevó a vivir en secreto un romance furtivo, encontrándose en lugares apartados de la ciudad. Caminaban de noche por calles solitarias, se escribían cartas escondidas y compartían momentos robados de felicidad. Sin embargo, la sombra de la familia Santillán y de la sociedad seguía acechando. Cada encuentro era una mezcla de pasión y miedo, un vaivén constante entre la esperanza y la amenaza de perderlo todo. La tensión llegó a su punto más alto una noche de gala en la mansión Santillán. El evento reunía a políticos, empresarios y miembros de la alta sociedad. Alejandro, obligado a asistir, apareció junto a su madre y fingió sonreír entre copas de champán y conversaciones vacías. Sin embargo, en su interior solo pensaba en Lucía, que esa misma tarde le había rogado mantenerse alejado para evitar más escándalos. Camila, ansiosa por consolidar su posición, aprovechó la ocasión para presentarse como la compañera ideal de Alejandro. Con un vestido deslumbrante, lo tomó del brazo frente a la multitud, posando para las cámaras. Alejandro soportó el espectáculo con paciencia forzada, pero en el fondo sentía que estaba traicionando a sí mismo. La imagen de Lucía se interponía en cada palabra, en cada sonrisa fingida. Mientras tanto, Lucía trabajaba en silencio en una lavandería del barrio, intentando distraerse del dolor. El destino, sin embargo, tenía otros planes. Una de las empleadas de la mansión, solidaria con ella, la llamó para advertirle que esa noche se anunciaría públicamente el compromiso de Alejandro con Camila. Al escuchar esas palabras, Lucía sintió que el aire le faltaba. Sabía que debía olvidarlo, pero su corazón no podía aceptar esa traición. Impulsada por una mezcla de desesperación y valentía, Lucía tomó un autobús y llegó hasta la mansión. Desde la verja observó las luces brillantes, los coches lujosos y la música que escapaba desde los ventanales. Todo parecía un mundo imposible, un universo prohibido. Aún así, sus pies la llevaron hasta la entrada, donde un guardia la detuvo con brusquedad. Ella rogó que le permitieran hablar con Alejandro, pero recibió solo burlas y desdén. En ese preciso instante, Alejandro apareció en la escalinata. Al verla forcejeando con el guardia, sus ojos se abrieron de par en par. Sin pensarlo, bajó rápidamente y ordenó que la dejaran pasar. Los invitados murmuraron sorprendidos al ver al heredero defender a una muchacha humilde en medio de una celebración tan solemne. Lucía, con lágrimas en los ojos, apenas podía pronunciar palabra. Doña Elena, furiosa, se adelantó para detener la escena. Con voz firme, exigió a su hijo que regresara al salón y pusiera fin a ese espectáculo. Alejandro,
Por primera vez frente a todos, declaró en voz alta que amaba a Lucía y que no pensaba ocultarlo más. Un silencio sepulcral cayó sobre el salón. Los murmullos se convirtieron en un rumor creciente, mientras los rostros de los invitados oscilaban entre el escándalo y la incredulidad. Camila, herida en su orgullo, se acercó con una sonrisa amarga. Le recordó a Alejandro que un paso en falso significaría perderlo todo: los negocios, la herencia, el prestigio. Pero él, mirando fijamente a Lucía, respondió que prefería perder todo antes que vivir una vida vacía de amor. Las palabras resonaron como un trueno, desafiando las expectativas de todos los presentes. En ese momento, doña Elena sufrió un mareo repentino, desplomándose en medio del salón. El caos se desató entre los invitados, que corrieron a auxiliarla. Lucía, sin pensarlo, fue la primera en inclinarse a su lado, sosteniendo su mano y pidiendo ayuda médica. Su gesto desinteresado conmovió incluso a quienes la habían despreciado. Alejandro, arrodillado junto a ambas, comprendió que aquella joven no solo había conquistado su corazón, sino también su destino. Los médicos confirmaron que doña Elena había sufrido una crisis nerviosa, probablemente causada por la tensión del momento. Fue trasladada a una habitación y Lucía se negó a abandonarla hasta asegurarse de que estaba estable. Alejandro la acompañó, desafiando las miradas críticas que aún se sentían en los pasillos. En medio de la oscuridad de esa noche, ambos se prometieron que no habría marcha atrás. Sin embargo, al día siguiente, la prensa sensacionalista explotó la noticia. Las portadas hablaban del escándalo en la familia Santillán, mostrando fotos de Lucía entrando a la mansión en plena gala. Los comentarios eran despiadados, cuestionando su origen humilde y acusándola de oportunista. Alejandro, consciente del peso mediático, enfrentó a los periodistas con una serenidad inquebrantable, reafirmando su amor públicamente. Para Lucía, la exposición fue devastadora. En su barrio, algunos la admiraban por su valentía, pero otros la señalaban con envidia y crítica. Sentía que el mundo entero la observaba, esperando que fracasara. Aún así, cada vez que recordaba las palabras firmes de Alejandro, encontraba fuerzas para resistir. Por primera vez, no estaba sola en la batalla. El clímax de su historia había llegado. El amor prohibido ya no era un secreto, sino un desafío abierto al mundo. La tormenta era más intensa que nunca y aún quedaban decisiones dolorosas por tomar. El futuro estaba en juego, y tanto Lucía como Alejandro sabían que las próximas horas definirían no solo su relación, sino sus vidas enteras. Los días posteriores al escándalo fueron una tormenta mediática. La familia Santillán enfrentaba críticas despiadadas y Alejandro soportaba reuniones tensas con accionistas que lo presionaban a reconsiderar su relación. Lucía, por su parte, intentaba mantener la calma en medio de la avalancha de rumores. Sabía que amarlo significaba desafiar un mundo entero. Doña Elena, aún recuperándose, no podía olvidar la noche de la gala. Recordaba la forma en que Lucía, a pesar de todo, había sido la primera en auxiliarla. Esa imagen perforaba lentamente sus prejuicios, obligándola a mirar a la muchacha con otros ojos. Pero en su interior las dudas seguían vivas. ¿Podría realmente esa unión sobrevivir a tanta presión? Alejandro no estaba dispuesto a rendirse. Una mañana apareció en el barrio de Lucía y le aseguró que nada ni nadie podría separarlos. Ella, con lágrimas contenidas, le rogó que pensara en las consecuencias, en el peso de su apellido y las responsabilidades que cargaba. Sin embargo, él respondió que la verdadera traición sería renunciar a lo que sentía por ella. Camila, al ver sus planes desmoronarse, decidió retirarse en silencio, pero no sin antes jurar que ese romance no duraría.
Sus palabras quedaron flotando como una amenaza velada, una sombra que podía regresar en cualquier momento. Lucía, aunque intentaba no pensar en ello, sintió un escalofrío que la acompañaría durante días. El barrio entero fue testigo cuando Alejandro declaró públicamente su amor frente a la modesta casa de Lucía. Vecinos y curiosos se reunieron, sorprendidos por el contraste de mundos. Fue un gesto poderoso, pero también arriesgado. En ese instante, las miradas de todos se fijaron en ellos, como si esperaran el más mínimo error para condenarlos. Doña Elena apareció esa tarde, conmovida y vulnerable. Con voz temblorosa, pidió perdón a Lucía por el desprecio y la humillación. Lucía aceptó sus palabras con generosidad, aunque en lo profundo de su corazón entendía que aquel perdón era apenas el primer paso. Las heridas podían sanar, pero el camino seguiría lleno de obstáculos. La prensa, implacable, transformó el escándalo en leyenda. Algunos hablaban de un amor imposible que desafiaba las reglas, mientras otros los acusaban de vivir una ilusión destinada al fracaso. Alejandro y Lucía se miraban en silencio, conscientes de que no podían controlar lo que el mundo dijera, pero sí podían decidir cómo luchar juntos. En una tarde dorada por el atardecer, Alejandro tomó las manos de Lucía y le prometió que enfrentarían todo lo que viniera, aunque tuvieran que perderlo todo. Ella, con una mezcla de miedo y esperanza, aceptó su promesa, pero en su mirada aún brillaba la incertidumbre. Sabía que amarlo era hermoso y peligroso a la vez. El viento soplaba fuerte aquella noche, como presagio de lo que estaba por venir. Aunque los corazones de ambos latían al unísono, el horizonte estaba cubierto de sombras. Rumores de traiciones, negocios amenazados y enemigos invisibles comenzaban a rondar sus pasos. La historia no había terminado, apenas estaba comenzando. Porque en el mundo de Lucía y Alejandro, el amor era real, intenso y profundo, pero también un desafío constante. Y mientras se abrazaban bajo el cielo oscuro, una pregunta permanecía sin respuesta. ¿Sería suficiente su amor para resistir las tormentas que aún se avecinaban?